Bueno, tenemos aquí al siguiente invitado, Luis Márquez. Hola. Muchísimas gracias por este cambio de última hora sobre programa, que llevábamos ahí un retraso con el programa y Jaime tenía un compromiso. Hay que pensar que también él en Colombia conectando está en otra hora. Nosotros ya estamos en la hora golfa, la hora ya nocturna, aquí rozando ya 2 minutos prácticamente ya de la medianoche. Así es que encantados de que hayas podido hacer el cambio y obviamente más encantados aún de tenerte aquí como ponente y que puedas compartir con nosotros. Bienvenido, Luis. Igualmente, muchas gracias, sin problema. Bueno, nos vas a estar hablando de cómo publicar y reportar un fallo, ¿no?, en WhatsApp. Exacto. ¿Sí? O sea que a estas horas nos metemos con WhatsApp. Buen melón para abrir para ver cómo poder no reportar este tipo de cosas. Bueno, voy a ir aquí para compartir la pantalla. Lo dicho, te dejo aquí todo tuyo y luego las posibles preguntas, Luis, al final, ¿vale? Hacemos ese recopilatorio. Adelante. Vale, bueno, encantado. Para aquellos que no lo sepáis o no lo hayáis googleado, soy Luis. Hace unas semanas tuve la oportunidad de reportar un fallo de WhatsApp, del que ahora os hablaré. Y aunque inicialmente esta charla está titulada como publicar y reportar un fallo de seguridad o un fallo de WhatsApp, lo vamos a hacer en base a nuestra experiencia. También podría ser cómo no publicarlo, porque sí que es cierto que cuando eres inexperto cometes muchos errores, o incluso si me apuráis un poco más, podríamos también haberla titulado sin ningún tipo de problemas a cómo ser pesado para dummies, porque realmente detrás de todo esto que podéis ver y a priori puede parecer que ha sido un éxito, por detrás hay cierto trabajo de ser pesado y de estar constantemente contactando con los demás. Os quería comentar que el fallo de seguridad, no sé si quizás alguno habéis tenido la oportunidad de leerlo en algún medio, ha sido reportado en medios internacionales como los que estamos viendo aquí, The Sun, The Telegraph, The Sun, Forbes, también en medios españoles, especialmente GQ, Antena 3, Telecinco, Shataka, La Razón, 5 Días del País, y seguro que me estoy dejando muchísimos. Aunque bien es cierto que el fallo original y con quienes nosotros contactamos y con quienes nosotros hablamos, la publicación original fue en la revista Forbes, la titularon de la siguiente manera y fue en Forbes Internacional. Esto contado así puede parecer increíblemente bonito y desde luego nosotros estamos muy contentos por el resultado que pudimos obtener, por la repercusión que tuvo, pero realmente como os comentaba, luego cuando miramos por detrás todo lo que hemos tenido que hacer, nos damos cuenta de que no es solo todo lo que reluce y que hay un esfuerzo increíblemente grande por hacer que este tipo de cosas tengan repercusión. Y a mí me gusta aquí, en este punto, poner el ejemplo, por ejemplo, de las aplicaciones de telefonía móviles. Seguros que todos, como buenos informáticos que somos, tenemos 1, 2 o 3 amigos que nos hablan y nos dicen: hey, tengo una idea para una aplicación chorra, que son las que lo petan. Vamos a ir a 50-50 porque yo pongo la idea y tú la desarrollas. Y además vamos a tener millones de descargas. Solo necesitamos hacer una aplicación chorra y a recibir descargas, millones de descargas. Bueno, quizás algunos no lo recordáis, pero el Flappyverse es una aplicación en la que el mapa se deslizaba de derecha a izquierda y podíamos subir el pájaro para que no colisionase con las tuberías. Y el POU venía a ser un Tamagotchi en el que podíamos alimentarlo y demás. Todas estas aplicaciones realmente tienen un éxito detrás de gestión, de haberlo sabido administrar correctamente, muy importante. Quizás aquí el éxito o donde han sobresalido no es tanto en el desarrollo de la aplicación, que quizás a nivel técnico no sea muy elevado o pueda no ser muy elevado en comparación con otros juegos mucho más tridimensionales, con mucho más gráficos, incluso mucho más presupuesto inicial, pero realmente sí que ha sido un éxito a la hora de saber comunicarlo, a la hora de saber venderlo y a la hora de saber transmitirlo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el Among Us, en el que muchos juegos mucho más complejos y mucho más complicados de desarrollar hubiesen querido tener el 1% de la repercusión o de las descargas que han tenido este juego. Y es que, al fin de cuentas, la forma que tenemos de comunicarlo, la forma que tenemos de saber transmitir a dónde estamos, importa.
No es subirlo a la aplicación y esperar a que lluevan las descargas. Subirlo a la aplicación, saber gestionarlo y que el juego dé la talla como para que resista esto. De hecho, el fallo de seguridad que nosotros reportamos en WhatsApp y fue publicado en tantos medios, no os quepa la menor duda de que, como vamos a ver, no hubiese llegado a ningún lado si no hubiésemos intentado al menos poder gestionarlo con mayor o menor fortuna. Y si alguno no lo recuerda, el fallo de seguridad, voy a hacer un breve recordatorio de en qué consistía, en qué pasos, cómo podíamos replicarlo. Alto ahí, ahora mismo el fallo no está activo, entonces que nadie intente, por favor, hacerlo porque va a perder el tiempo principalmente. Ya está solventado por parte de Facebook. Lo primero que hay que saber es que cuando nosotros nos descargamos la aplicación de WhatsApp, nos llega un código SMS. Ese código SMS es el que nosotros usamos y el que utiliza WhatsApp para conocer que somos los titulares de esa línea. Bien, este código SMS no lo podemos solicitar tantas veces como queramos. Es decir, nos está limitado el poder introducir el código SMS un número limitado de veces, insisto. ¿Esto por qué lo hacen? Y es una limitación que no va solo al dispositivo físico en el que estamos probando, es una limitación vinculada al número de teléfono en sí. De esta forma, si un atacante o un cibercriminal procede a realizar un montón de intentos en lo que viene a ser tu número de cuenta con una infinidad de dispositivos, podría probar absolutamente todos los códigos porque la restricción vendría asociada al dispositivo físico y no al número de teléfono. Bien, con esto lo que nosotros terminamos consiguiendo es que te llegue un mensajito diciendo que, bueno, que vas a estar 12 horas sin recibir un SMS hasta que lo hasta que pase este tiempo de espera, que es una cuenta atrás. No podremos pedir otro código de verificación. Bien, con respecto a esta parte no es muy complicada, no requiere muchos problemas. Cuando nosotros realizamos este paso de agotar las solicitudes de SMS y los números de intento de sesión, de intento de inicio con el código de verificación, hasta en 3 ocasiones, no sabemos muy bien el motivo y nunca lo supimos. WhatsApp ya no te da un código de cuenta atrás de 12 horas, te dice que estás a menos un segundo de poder solicitar otra vez ese código SMS. Ese menos un segundo, ojo, porque quiere decir que tu cuenta no puede solicitar un código SMS de forma indeterminada en el tiempo. Si antes eran 12 horas, aquí pueden pasar días o hasta que se lo notifiques a WhatsApp o hasta que WhatsApp se dé cuenta revisando los sistemas del error. Esta es la primera parte. Si vosotros sois un poco avispados, sabréis que estáis a salvo porque realmente pocas veces al año, a menos que nos cambiemos de móvil o pocas situaciones más, necesitamos ingresar en WhatsApp, necesitamos que nos llegue este SMS para iniciar en la aplicación. Y es aquí donde entra la segunda parte y lo que combinado podía hacer que suspendiésemos la cuenta de WhatsApp de forma indeterminada a cualquier usuario, tan solo con su número de teléfono. La segunda parte, como digo, es la forma en la que WhatsApp gestiona los correos electrónicos y las pérdidas del móvil. Cuando nosotros perdemos un móvil o nos roban un móvil, tenemos la opción de mandar un correo electrónico a WhatsApp diciendo que ya no tenemos ese móvil en nuestro poder. Que por favor nos hagan logout de la cuenta, nos cierren la sesión, porque tenemos miedo de que quizás otra persona puede acceder al móvil, puede acceder al contenido y puede acceder a toda la información de todos los WhatsApps. Entonces, lo que hacen es, recibo este correo electrónico con un número de teléfono al que debo hacerle logout y de forma automatizada, si seguimos la estructura de texto que nos da la propia página de soporte de WhatsApp, hacemos logout. Claro, si esto lo hacemos al mismo número de teléfono del que hemos impedido que se vuelva a iniciar de nuevo, tú ahora mismo te encontrarás fuera de la aplicación y no podrás volver a solicitar un código SMS hasta pasadas 12 horas en el mejor de los casos, de forma indeterminada en el peor de los casos. De esta manera, conseguimos que cualquier persona con tan solo su número de teléfono se quede sin WhatsApp. Si alguna vez me escucháis hablar de todo esto en plural, quiero decir que no estoy yo solo en todo esto, me ayudó un compañero, Ernesto Canales, sin el cual no hubiese sido posible llevar todo esto a cabo. Y fue precisamente Ernesto quien, a fin de cuentas, cuando teníamos el error entre manos, o lo que sospechábamos que podía ser un error, empezamos a buscarlo en Google. Empezamos a buscar en Google, para empezar, si había algo parecido reportado, o si alguien había reportado exactamente lo mismo,
incluso cuando estábamos investigando a ver si había información en Internet sobre la que poder apoyarnos e intentar construir un escalón más hacia un fallo más crítico en la seguridad. Y mirando y mirando y mirando en Internet nos dimos cuenta que no encontrábamos nada, que realmente o no sabíamos buscar, que nos daba pánico esa posibilidad de que existiese el fallo y no hubiésemos sido capaces de encontrarlos. Al fin y al cabo, WhatsApp es una aplicación con miles de millones de usuarios. Es muy probable que esto o fuese ya Vox Populi o al menos hubiese sido reportado en algún medio digital. Lo cierto es que no lo encontrábamos y era algo que nos aterraba. Tanto nos aterraba que al fin de cuentas, cuando empezamos a aceptar la posibilidad de que efectivamente solo lo teníamos nosotros, empezamos a tratar esto como si fuese una especie de patata caliente. Debido a que nos daba muchísima inseguridad. Para empezar, que haber malentendido mal el fallo. Es decir, que realmente no fuese un fallo. Nos hubiésemos equivocado en alguna parte del proceso y realmente estaba todo en orden. Para continuar, que alguien lo hubiese reportado en Google o en cualquier lugar y no hubiésemos sido capaces de encontrar el sitio donde esté reportado el fallo, que realmente no sea algo nuevo. También nos daba, por ejemplo, muchísimo pánico, era si WhatsApp había detectado la cantidad ingente de pruebas que tuvimos que hacer para detectarlo. Nos daba pánico que se diese cuenta y de cierta forma nos cayera un paquete, por decirlo así, ¿no? Por parte de la compañía. Una vez asimilado esto y entrado un poco en calma, nos queríamos deshacer cuanto antes de este fallo. A fin de cuentas, nosotros lo habíamos hecho por hobby, por ocio. Estábamos muy contentos de los resultados, pero bueno, no teníamos más pretensiones. Tampoco lo íbamos a dejar pasar, como si no hubiese sucedido nada, pero tampoco queríamos tirarnos con esto demasiado tiempo. Al fin de cuentas, estábamos ocupados tanto en cuestiones de la universidad como en cuestiones laborales. Entonces, el paso más lógico hubiese sido, por ejemplo, buscar el Bug Bounty Program de Facebook, que es el programa que tienen las grandes compañías o algunas compañías para el sistema de recompensas, para hacer un sistema de recompensas en función de los fallos que encuentras en la plataforma. ¿Vale? Lo primero es leerse la letra pequeña que tiene, en este caso, Facebook, y vemos, por ejemplo, cómo WhatsApp sí que está incluida en su Bug Bounty Program. Estupendo. En cuanto a lo que nosotros atañe, genial. Si seguimos leyendo, vemos que, por ejemplo, dice que tengamos en cuenta que, al fin de cuentas, quienes miden la peligrosidad del riesgo y el dinero que te dan son ellos. Quienes te dicen si ese fallo ha sido reportado previamente son ellos. Si te dicen que es un fallo merecedor de dinero, de recompensa o de estar en el programa, que al fin de cuentas mencionan tu nombre, son ellos. Algo que a nosotros nos proporcionaba bastante inseguridad porque pensamos que Facebook no es la gran compañía a la que le gusta regalar dinero. De todas formas, nosotros no optamos por esta opción, optamos por una, si me preguntáis, incluso peor, que es obviar toda esta información y mandarles directamente un correo electrónico. De esta forma también nos esquivamos un poco el problema de documentar que nos exigía la aplicación de Facebook. Tampoco teníamos cuenta de Facebook, era un poco engorroso, entonces decidimos, pues mira, mandar un correo valdrá más o menos igual. Al fin de cuentas es hacerles transmitir la información de la que nosotros disponíamos. Es en este caso cuando nosotros mandamos en varios correos a support@whatsapp.com, que es precisamente la misma dirección que automatiza los correos electrónicos para decirte a quién hacerle logout. Es decir, es una cuenta de electrónico que, debido al gran volumen que debe recibir, automatizan todos los correos que ellos pueden. Así que nos decidimos a tirarle por esta vía y, al fin de cuentas, nos sorprendió muchísimo, pero le llegamos a mandar hasta 4 correos electrónicos, 3 o 4, en los que ninguno nos daban una solución respondida por una persona. Siempre nos derivaban, o la mayoría de veces, al centro de ayudas. No fue hasta en la última ocasión, aquí estoy viendo el mensaje que utilizamos, intentamos disimular un poco para no decir gran cosa acerca de nosotros, pues por el paquete que nos podía caer sobre todo, le intentamos otra vez hacer transmitir la información. En cada mensaje intentábamos cambiar el contenido del texto para que nos respondiese una persona y lo máximo que conseguimos esta última vez
fue que nos dijese que en este momento nuestra cuenta estaba correctamente, y menos mal porque no queríamos cargarnos nuestra cuenta real de WhatsApp, y que, por tanto, si teníamos algún otro problema, nos derivaban al centro de ayudas. Bueno, en este punto, además estoy viendo que lo mandamos en castellano, que se complicasen algo la vida a ellos, ¿no? Llegados a este punto, fue la primera decisión que tuvimos que tomar y de la que ahora a día de hoy sí que me arrepiento. Es evidente que optar por el Bug Bounty Program en caso de querer reportar con la propia WhatsApp hubiese sido lo mejor. En este momento se nos abrieron una serie de opciones, ¿no? No queríamos dejar el fallo pasar, como os digo. Así que una de las opciones es, por ejemplo, publicarlo en la dark web. Esta es la opción que quizás entre nosotros sabemos que no, que es la más remota, la más lejana, pero realmente cuando lo comentas a compañeros, amigos, a familiares, es la opción que todo el mundo te dice. Oye, ¿por qué no lo habéis publicado aquí y habéis sacado tajada, habéis sacado dinero? Bueno, pues en base a muchas cosas que, por ejemplo, hacer algo malo nunca es agradable jugártela además, tampoco es agradable exponerte en este tipo de sitios, al menos en mi sitio, en mi lugar. Había uno principal y es que, como os decimos, esto había sido por hobby. No queríamos obtener rédito económico de ello. Si no queremos obtener rédito económico de algo, ¿por qué te la vas a jugar desde un punto legal? Desde el planteamiento más simple que se me ocurre plantear. Otra de las cosas que nosotros planteamos fue publicarlo en Internet, publicarlo en algún lugar en el que la gente lo pudiese ver, tuviese repercusión, nos mencionasen, por supuesto, y luego WhatsApp pudiese solventarlo, es decir, de cierta forma, que estuviese todo en su debido lugar. Y la última de las cosas que comentamos y que pudimos hacer, y estuvimos más cerca de lo que puede parecer ahora de hacer, es explotarlo como hobby. Lo habíamos encontrado como tal y hacerle esto a modo de broma a amigos, a familiares, a gente que no te cae incluso bien, era muy tentador. En cualquiera de los casos, nosotros conocíamos que explotarlo por esta tercera vía, al margen de que tenía la vida muy corta, es decir, podíamos esto hacerlo cuantas veces hasta que dejase de tener gracia, entre comillas. Al margen de que tenía la vida muy corta, sabíamos que no lo podíamos compaginar con publicarlo en algún blog o publicarlo en otro sitio, porque la gente se va de la lengua. Nos preocupaba que WhatsApp pudiese detectar un uso anómalo o reiterado en este tipo de dispositivos y detectar el fallo, y así que optamos por publicarlo en algún blog. Contado así en perspectiva y con la introducción especial que os he hecho al principio, parece evidente que tú acudes a un blog, a cuanto más grande mejor, y que te lo publique. Desde el planteamiento de una persona que acaba de empezar con esto y que se lo acaba de encontrar fresco, por decirlo de alguna forma, que no tiene contactos, ningún correo electrónico de nadie del mundillo, de nadie mediático, de nadie con quien pueda hacer repercusión o incluso darle consejos, llegamos a valorar la opción de publicarlo en Twitter. Es decir, nosotros ponemos en Twitter un tweet diciendo existe este fallo, se hace de esta manera, y que la magia de Twitter haga el resto. Es decir, si el tweet lo vale, si el peso de lo que nosotros estábamos diciendo era elevado, íbamos a tener mucha repercusión, y si no, no. De cierta forma, como si Twitter fuese una red justa en la que todo se autorregula de forma correcta. Pero lo cierto es que no. Todo, desde nuestra cuenta de 300, 200 o 100 seguidores, como puede ser mi caso, lo cierto es que la visibilidad importa mucho. Por ejemplo, en YouTube, en TikTok, cuando alguien publica un vídeo, o en el mismo Twitter, cuando alguien publica un tweet, recibe unos likes proporcionales, muy cerca de lo proporcional, a la visibilidad que ha tenido este tweet. Por esto muchos creadores se quejan del tema de los algoritmos. Cuantas más visibilidad recibes, más fácil es que recibas likes, sin importar tanto la calidad del mismo. Realmente puedes tener un vídeo malo que si cada vez que entras a la homepage de YouTube te lo muestra, ese vídeo va a tener muchísimas visitas y probablemente va a tener muchísimos likes. Ahora también bastantes dislikes. Todo se ha dicho de paso. Dicho esto, pues lo próximo es saltar a los medios. Los medios de tecnología, los blogs de tecnologías especializados que tantos de nosotros seguro que leemos todos los días, es saltar a ellos. Esto no es tan fácil como puede parecer, porque nosotros optamos por la decisión de mandar los correos de forma secuencial. Nosotros cogíamos un medio, cogíamos en particular a un redactor
que fuese afín con la noticia que queríamos compartir. Pues, por ejemplo, en este caso, o bien de ciberseguridad especialmente, o bien de tema de aplicaciones de mensajería, aunque estas se suelen clasificar en ocio en muchos medios y tienen una categoría distinta, pero cualquiera de los dos nos valía al fin y al cabo. Y fue muy frustrante, no sabéis hasta el punto, y os lo digo de verdad, que fue frustrante coger un medio, mandar un correo electrónico, no recibir respuesta. Al no recibir respuesta, darle un margen de cortesía por si quería responder. Solo en ese caso, cuando se había votado, dar por hecho que su respuesta era un no, pasar al siguiente medio, así sucesivamente, con decenas, veintenas y multitud de mensajes de correos electrónicos. Claro, esto dilataba demasiado los tiempos, especialmente cuando os digo que nosotros nos queríamos deshacer de ello cuanto antes. Uy, perdón. Vale. Tanto es así que nosotros nos llegamos a cuestionar si realmente lo que teníamos entre manos lo habíamos sobredimensionado. Realmente, cuando llevábamos ya cerca de 3 semanas con el fallo descubierto, hablándolo constantemente entre Ernesto y entre yo, haciendo constantemente pruebas, llegó un momento en que nos preguntamos seriamente si habíamos redimensionado lo que viene a ser este fallo. Es decir, le habíamos dado más importancia de la que merecía por el hecho de ser nuestro, a ojos de los demás, de forma objetiva. Esto a la gente le interesa. ¿Es realmente noticiable desde un punto de vista mediático o nos habíamos pasado de frenada? Debo decir que en este momento apenas hablábamos del fallo con alguien por miedo a que fuese, en fin, a que fuese reportado o de cierta forma nos lo quitasen. Y a la poca gente que se lo comentábamos, lo que nos venía a decir era un sin más, era, bueno, pues vale, ¿no? Pasamos a otra cosa. Realmente estuvimos a punto de desistir, porque mandar los correos de forma secuencial tiene otro fallo, y es que teníamos que priorizar o primar aquellas noticias, aquellos medios que viésemos susceptibles de que les pudiese interesar. De tal forma que, por ejemplo, a un medio con muchísima repercusión, nosotros intentábamos no contactar con él. ¿Por qué? Porque nos dilataba todavía más el tiempo y veíamos improbable que nos quisiese escuchar. Si ya blogs o medios o revistas de lo que viene a ser mi barrio ya nos estaban ignorando, cuando apuntábamos a nivel internacional, no os quiero ni decir lo que nos debían ignorar. Así que de esta forma, nosotros solo apuntábamos a aquellos que veíamos factibles que nos pudiesen escuchar, al menos. Porque en nuestros correos electrónicos, y esta es una plantilla de la que nosotros enviábamos, en nuestros correos electrónicos, en el primer correo jamás decíamos cómo se hacía el fallo, evidentemente. De tal forma que si alguien quería escucharnos, nosotros estaríamos un poco al corriente de que su intención era publicarlo. No podía ser de mandarlo a mucha gente y no recibir feedback sobre si la intención era publicarlo o no publicarlo. Eso hubiese sido bastante descontrolado por nuestra parte y hubiese sido un fallo. La forma en la que nosotros, optimizando este proceso de secuencialidad, llegamos a optimizar un poco los tiempos, pero no lo suficiente, es utilizar una extensión para el navegador, se llama MailTrack, y consiste en saber quién lee tu correo electrónico. Tiene cierto margen de fallo, muy escaso, y sabe cuándo alguien ve tu correo electrónico. Esto nos ayudaba mucho porque si antes dábamos de margen de cortesía de 3-4 días estáticos, siempre fijos, y si no recibíamos respuesta, era que evidentemente no les interesaba. Con la ayuda de esta extensión sí que reducíamos estos tiempos, tampoco demasiado porque a pesar de esto le dábamos pocas horas le seguíamos dando unas horas de margen desde que lo leía hasta que nos quisiera responder, etc. Si os extraña que aquí aparecen tantos correos electrónicos o que hayamos conseguido tantos correos electrónicos de medios cuando realmente nosotros en un inicio no teníamos ningún tipo de contacto, debo decir que esto fue una tarea bastante fácil, entre comillas, y que pensábamos que nos iba a costar más, el contactar con los medios. ¿Cómo narices puedes tú tener el correo electrónico o una forma de comunicarte con un redactor relativamente popular o, bueno, de un blog que al fin y al cabo tú admiras y sigues desde hace años, ¿no? Bueno, pues debo decir que en la mayoría de revistas, de periódicos, de blogs, tienen un apartado de redactores en el que además te dan sus datos de contacto, te dan un correo electrónico, te dan su nombre, te dan incluso su Twitter, y esto da igual si es un medio nacional, un medio
comarcal a lo mejor, o incluso medios internacionales como terminó siendo Forbes. Siempre en sus páginas web o en la mayoría de casos te aparecen formas de contactar con ellos. Esto nos tranquilizaba un poco porque si os decimos que la sensación de pesadez, de ser pesado, al no recibir respuesta era bastante voluminosa, te tranquilizaba un poco el hecho de saber que, bueno, era un correo profesional y que al fin y al cabo tu correo que les mandabas a ellos no dejaba de ser un correo profesional. Así que desde ese punto nos tranquilizaba un poco. Luego, por ejemplo, había otro tipo de comentarios y es que, como os digo, nos íbamos a redactores que igual no tenían información. Entonces, teníamos que irnos a un blog, ver quién lo había escrito, buscarlo en Google y en Google ya empezar a contactar con él, ver si facilitaba datos de contacto, si tenía habilitado el mensaje directo en Twitter y contactar con él. También había algunos casos en los que no firmaba nadie, firmaba la redacción de noticias de X medio. En estos casos no se podía hacer nada. A menos que la propia plataforma te diese en su correo electrónico, no se podía hacer nada. La desesperación en este punto fue brutal. Literalmente estuvimos a punto de dejarlo pasar. Mira, pensábamos que era más importante de lo que realmente es. No interesa a la gente. Así que estuvimos a nada de dejarlo pasar. Pero antes de dejarlo pasar, probamos una última cosa, a la desesperada. En lugar de hacerlo de forma secuencial, como os vengo diciendo, esta vez lo hacíamos de forma paralela. Es decir, al igual que cuando nosotros echamos un currículum vitae, que a nadie se le ocurre mandar un currículum, especialmente al inicio cuando mandas muchos currículums, ¿no? Cuando estás empezando tu carrera profesional. A nadie se le manda mandar un currículum, esperar a que te respondan, si te responden con un sí, con un no, y luego solo en ese caso pasar al siguiente. Si simplemente ves las 3, 4 ofertas, 2 que te llaman la atención, las echas en paralelo. Puede ser que el proceso de selección cierre antes de que la otra te haya respondido. Pueden suceder 1000 cosas. Entonces, esta vez lo decidimos mandar de forma paralela. Y bueno, para nuestra sorpresa, realmente recibimos una respuesta, nuestra primera respuesta. Además de un medio internacional bastante popular, era un periodista muy popular, creo que era del Wall Street Journal, y nos venía a decir lo siguiente, que mira, que estaba relativamente interesado, que si le podíamos dar más información. Nosotros, como os decimos, queríamos deshacernos de esto cuanto antes, así que no lo dudamos 2 veces. Le mandamos un correo y le decimos, por supuesto, se hace de esta forma. Un problema menos para nosotros. Lo que nos vendría a decir después de este correo era que estaba todo bien, que gracias, que lo iba a publicar y que ya está. En 3 correos estaba solucionado todo. Por desgracia no fue así, no recibimos otro correo más. Bueno, podéis ver aquí en esto que le mandamos que nosotros lo único que le pedíamos era que nos mencionase brevemente si podía ser o al inicio o al final y que ya estaba. Por desgracia no recibimos respuesta por su parte y aunque sí que era una persona con relativa popularidad, las dudas otra vez nos empezaron a acechar. ¿Podría ser posible que tuviese la intención de publicarlo y que no nos lo hubiese dicho? Porque en su blog no aparecía nada. Pasaban los días y en su blog no publicaba la noticia. ¿Tenía la intención de publicarlo y de no acreditarnos? Aunque improbable, se nos pasaban por la cabeza todas las posibles opciones en las que esto podía realmente salir verdaderamente mal. Así que antes de mandar un nuevo correo, lo que nosotros hicimos, y esto es una medida más placebo, que sirve más de placebo porque realmente dudo que hubiese tenido algo que hacer, pero lo que hicimos es utilizar a una organización, buscábamos una organización que acreditase que un determinado texto que compartiésemos en un momento fuese veraz, nos dijese que este texto que hemos publicado efectivamente estaba publicado en fecha de día y hora en la que nosotros decíamos que estaba. Aquí la forma más artesanal que se nos ocurrió y por la que decidimos hacerlo fue por Twitter. La forma original que dijimos que estuvimos barajando si publicarlo o no por ahí, pues se nos ocurrió crear una cuenta privada de Twitter con 0 seguidores, de tal forma que nadie tiene acceso a los tweets de esa cuenta, absolutamente nadie. Y Twitter, de cierta forma, cuando nosotros publicamos algo en Twitter, no lo podemos editar. Está avalando que un determinado texto ha sido publicado por un usuario a un día de una fecha y una hora. Bueno, nos pareció lo suficientemente serio la forma de proceder o lo suficientemente válido como para poder hacerlo de esta forma, aunque os digo que
en caso de haberla necesitado, no sabemos, dudamos que hubiese tenido algún tipo de validez. Así que esta es una de las cosas que yo, si lo volviese a hacer, lo tendría en cuenta. Es decir, tener un plan B ante todo lo que puede salir mal, porque en la mayoría de casos todo lo que puede salir mal terminará saliendo mal, a menos que tengas un gran componente de suerte. Y esta forma es una forma de haberlo previsto. También hacerlo de forma secuencial, como os he dicho, dilató demasiado los tiempos, especialmente cuando nosotros lo que buscábamos era acortarlos, y terminó siendo perjudicial para lo que nosotros buscábamos. Ya en este punto, a las pocas personas que nos volvió a contactar, a los pocos correos, el siguiente fue Zach Doffman. Él es redactor de la revista Forbes, y nosotros nos comunicamos con él mediante su Twitter. Le mandamos un mensaje directo de Twitter. Vimos más probable que nos respondiese por ahí. Pensábamos que recibiría menos correos de Twitter que de Gmail, por ejemplo, o de lo que fuese. Y de esta forma, por fin alcanzamos con la revista Forbes. Así que ahora ya no estábamos en la ecuación mi compañero Ernesto y yo, sino que además estaba también Zach. Podía parecer que apuntar tan alto y tener expectativas tan realistas, con expectativas realistas, apuntar tan alto podía parecer un poco locura, pero bueno, hay cosas que terminan saliendo bien, y efectivamente en este punto tampoco perdíamos nada por echar correos a medios internacionales. No era como en el caso secuencial, que ahí sí que no podíamos permitirnos ese desfase en el tiempo. Pero lo que no nos esperábamos es que Zach, por ejemplo, nos pidiese información acerca de pruebas que para nuestro juicio eran bastante evidentes. Por ejemplo, pensábamos que Zach iba a publicar ya directamente el artículo, pero nos pedía pruebas como comprobar si estábamos en la misma red wifi, en la que mandábamos el correo, como en el teléfono de la víctima. Si estábamos en la misma red wifi, el dispositivo que efectuaba los ataques de denegación de servicio, como el de la víctima. También nos pidió pruebas, por ejemplo, antes de tan siquiera él probar que existía el fallo. También nos pidió pruebas con Signal, con Telegram, probablemente por la cuota de mercado que tienen allí estas aplicaciones, que no son tan importantes como WhatsApp en el mercado hispano. E incluso una de las cosas que para nosotros más nos extrañó, pero que tenía lógica, era ponerse en comunicación con la propia aplicación de WhatsApp. Él lo hizo mediante un correo a empleados de San Francisco, de Silicon Valley. De esta forma se esquivaba el filtro que nosotros no pudimos pasar de support@whatsapp.com. Y bueno, y nos dijo que lo que iba a hacer era comentarles la historia, esperar a que ellos respondiesen si tenían intención de solucionarla para publicar el artículo una vez estuviese solucionado, a ver si efectivamente el fallo existía, porque a todo esto recuerdo que Zach todavía no había probado en sus propias carnes el fallo, no lo había experimentado él. Y le mandó el correo, nos dijo que lo iba a mandar, y por lo visto lo mandó. Empezaron a pasar las horas y nos fuimos preocupando, y ya no era atribuible a un desfase en cuanto a la diferencia horaria. Realmente pasaron días y mucho tiempo. A todo esto, mi compañero y yo continuamos haciendo pruebas en cuanto a la aplicación para ver si podía ser más grave de lo que realmente estábamos manejando o no. Bueno, no recibíamos respuesta, nos preocupábamos, podía ser que quizás Zach se hubiese cansado del artículo, podía ser que le hubiesen dicho desde WhatsApp que esto no existía y hubiese desistido en la publicación. Y haciendo pruebas mi compañero y yo nos damos cuenta de que ya no podemos hacer más pruebas. El fallo ha sido aparentemente solucionado. Esto nos pareció increíble. Nuestra cabeza colapsó en este momento. No estábamos consiguiendo hacer pruebas. ¿Cómo era posible que un redactor experimentado como podía ser Zach, de una revista tan prestigiosa como podía ser Forbes, hubiese comentado el fallo antes de él mismo saber si lo que le comentábamos era cierto? Le tuvimos que mandar vídeos, le tuvimos que mandar capturas de pantalla, pero una persona ligeramente hábil con las tecnologías podía haberlas manipulado. Él nunca vio el fallo. En este momento los únicos conocedores del fallo éramos mi compañero, yo y la propia WhatsApp, que había hecho lo posible por tapar el fallo.
Como nosotros seguimos investigando, después de esta primera percepción de que habían solucionado el fallo, continuamos investigando y vimos que lo habían solucionado parcialmente. Si os decía al principio que recibíamos un correo electrónico para hacer logout en la cuenta, este correo electrónico inicialmente lo podíamos mandar a tantas personas como quisiéramos. Una persona era vulnerable de esto de por vida. Bueno, con esta solución solo podíamos mandarlo una vez por cuenta de teléfono de WhatsApp. De esta forma, WhatsApp hacía un cribado importante. Pero si éramos relativamente ágiles, la vulnerabilidad seguía estando activa. Cualquier persona, sin importar si tenía el doble factor de autentificación activado, era susceptible de quedarse sin WhatsApp, tan solo conociendo su número de teléfono privado. Así que nada, lo comentamos con SAC. SAC nos siguió pidiendo muchísimos correos electrónicos acerca de cómo reproducir el fallo con exactitud, acerca de realizar muchas pruebas, y muchísimas pruebas se hizo, de verdad. Hasta que por fin nos dijo que lo había conseguido probar, había conseguido reproducir el fallo, y ahora mismo no éramos los únicos, que era una responsabilidad, conocedores del fallo. Realmente ya había alguien que podía avalar que esto en algún momento del tiempo había existido. Así que nada, después de esto teníamos muy claro que lo que nosotros buscábamos maximizar era la repercusión, la exposición que tuviese esto que habíamos descubierto. Nos hacía mucha ilusión que medios que nosotros leíamos desde pequeños terminasen publicando el fallo, incluso haciéndose eco de Forbes. Así que nosotros, pues al igual que habíamos hecho al principio, continuamos mandando correos. Solo que esta vez con una diferencia. No decíamos que les estábamos dando la exclusiva. Les dábamos, en lugar de eso, les dábamos el enlace a la revista Forbes. Incluso contactamos con medios que inicialmente nos habían rechazado, entre comillas, porque no recibimos respuesta. Realmente hay que entender que no recibamos respuesta, era algo esperable y se entiende, no pasa nada, ¿no? No debes sentir la sensación de fracaso con una respuesta, al fin y al cabo somos profesionales, intentamos ser educados y no les debe molestar si habilitan un correo profesional para las comunicaciones que se les mencione por este tipo de técnicas. Tanto intentamos maximizar la repercusión que llegamos a realizar todavía más esfuerzo en esta segunda parte que en la primera, que fue publicarlo en Forbes. Lo que vino después fueron muchísimos correos electrónicos, mucha gente muy simpática que nos respondía, muchos medios que seguían sin respondernos a pesar de que luego terminasen publicando el fallo. Es decir, era habitual, nosotros mandábamos el correo, decíamos, oye, que se ha publicado esto en Forbes, ¿os interesa a vosotros compartirlo? A muchos les interesa, son medios que realmente están necesitados de cantidad de contenido que compartir online. El SEO les juega a favor en ese sentido cuando compartes más contenido. Especialmente WhatsApp, que es una aplicación en el mercado hispano, como digo, bastante suculenta, especialmente porque casi todo el mundo tiene WhatsApp, especialmente porque se presta mucho a titulares de clickbait en los que a muchos nos interesa. Y esta vez los medios seguían sin respondernos, pero esta vez, a diferencia de lo anterior, sí que estaban publicando el fallo. Esto es curioso, es mínimo para pensar. ¿Cómo era posible que cuando les estábamos ofreciendo la exclusiva no quisieran escucharnos? Quizás y probablemente porque pensasen que mintiésemos, probablemente porque pensaron que no era una noticia lo suficientemente importante como para darles, como para escucharnos, o quizás porque no querían dedicar tiempo, como sí dedicó SAC, que, insisto, fueron cerca de 85 correos, cerca de 3 semanas solo en conversaciones con él de hacer pruebas. No querían dedicarle tanto tiempo a descubrir si lo que nosotros contábamos era cierto. Sea cual sea el caso, lo que nosotros hicimos fue publicarlo en todos estos medios. A fin de cuentas, nosotros de forma muy comedida íbamos cada vez viendo cómo iba teniendo esto
todavía más repercusión. Incluso algunos, como medios que no voy a citar, se podía ver al principio la trazabilidad del artículo, es decir, que no citaban a la fuente original que era Forbes, citaban a un periódico o a un blog intermediario, de tal forma te permitía tener cierta conectividad sobre qué artículo te había permitido saltar a determinado país. Incluso algunos cogían fragmentos de otros, lo pasaba por el Google Traductor y ya tenían artículo prácticamente. Conocíamos que cuando nosotros estábamos mandando estos correos electrónicos que, insisto, fueron incluso todavía más de los que mandaron al principio, de los que mandamos nosotros al principio, el tiempo era un factor que nos jugaba, era un factor muy importante que nos jugaba en contra. Cuanto más tiempo pasase, la noticia de Forbes iba a tener menos popularidad. Porque seamos honestos, probablemente todo el mundo de aquí conozca la revista Forbes y sepa que tiene una gran fama internacional. Pero incluso en el artículo más famoso que publica la revista al año, que es el de los multimillonarios, pocos de nosotros realmente hemos acudido a él para ver esta lista y todavía menos hemos acudido a él como fuente primigenia, es decir, probablemente hayamos visto la lista por un artículo intermedio en un periódico o en una revista que no sea la original, que no sea la de la propia Forbes. Por esto nosotros teníamos muy claro de que no bastaba con solo y exclusivamente publicarlo en la revista Forbes. Era un paso importante, era un paso que nos avalaba, era un paso que nos daba determinada veracidad, que lo que estamos contando es importante para algunos y además es real, es veraz, ¿no? Precisamente por esto, nosotros intentábamos hacer como si fuese un grafo, intentar comunicar con cuantos más medios mejor, de tal forma que si algunos medios se iban haciendo eco de lo que nosotros contábamos, otros con los que no contactábamos directamente, sí pudiesen leer esta noticia de estos medios intermediarios con los que sí que inicialmente habíamos contactado. Esto puede parecer así, contado un poco ida de olla, un poco de flipado, si me permitís, pero realmente terminó resultando, especialmente cuando ves la trazabilidad, especialmente al principio, que habían pocos blogs que lo habían compartido, de esto. Esto nos permitió saber que, por ejemplo, de España saltó a Centroamérica o a Sudamérica, a Italia, al resto de Europa, a países de Asia, que no soy capaz de saber en qué idioma es, a países de la India, países de Oceanía, de América del Norte, infinidad de países. No sé, también os quería comentar el caso de la revista The Sun, muy a colación de esto. Y si no conocéis la revista, deciros que es una revista especialmente conocida de prensa rosa, tiene muchísima fama a nivel internacional y particular en Reino Unido, y es una revista con la que se ha hecho popular en las últimas semanas porque Johnny Depp tuvo un juicio contra ella por un titular que lo acusaba prácticamente de maltratador y tuvo tanto impacto este titular que Johnny Depp demandó a la propia revista para ver porque se estaba jugando su carrera profesional de actor. Bien, aunque sea una revista particular de prensa rosa y sí que tiene determinado prestigio, como la mayoría de blogs o como la mayoría de medios, sí que tiene un apartado de tecnología en el que, por fortuna para nosotros, terminaron publicando el fallo. Esto puede parecer muy bonito y puede parecer que surgió de la nada, que realmente un redactor consultando Forbes como hace cada mañana vio el fallo, pero os quería poner este ejemplo porque contado del tirón o contado como os lo he contado al principio puede parecer increíblemente bonito, pero realmente mandamos tantos correos y de la forma más educada posible, voy a insistir en esto, mandamos tantos correos que uno de ellos fue a la propia revista The Sun, a la grandísima The Sun del Reino Unido, le mandamos un correo y solo a raíz de este mensaje que nosotros le mandamos fue cuando ellos se determinaron por publicar el artículo en la revista. Por eso mismo me gusta remarcar el hecho de que hay que ponerse en el lugar del otro cuando nosotros mandamos estos correos electrónicos que realmente solo si has estado aquí, si sabes lo que realmente se siente al ser tan pesado, al no recibir ningún tipo de feedback, al no saber si estás sobredimensionando la noticia y no interesa, o por el contrario, estás aspirando incluso bajo, me atrevería a decir,
Por eso es muy importante ponerse en el lugar del otro, saber que son gente profesional, que a ti te interesa que se publique y a ellos les interesa sobre todo publicarlo. Incluso se hicieron eco la mayoría de medios, salvo Forbes, todos se hicieron eco cuando no era exclusiva y, sin embargo, cuando se lo ofrecimos a modo de exclusiva, no quisieron ni siquiera respondernos. Entonces, no os debe sentar mal cuando vosotros intentéis ofrecer vuestro trabajo, intentarlo hacer de la manera más correcta, educada posible, es decir, de una forma clara y concisa. Es muy fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo. Cuando te dicen el no ya lo tienes, sí, bueno, pero ahora te toca a ti patear 1000 puertas para recibir un sí. Es más fácil recibirlo que hacerlo. Espero que si alguna vez alguno está en una situación medianamente parecida a la que me he podido ver yo, se acuerde y piense en que si tienes la capacidad, el criterio suficiente como para determinar cuánto de mucho, de poco puede llegar a interesar lo que tienes que dar, intentar y crees que es potencial, puedes intentar seguir hacia adelante, que no te preocupes, que al fin de cuentas ellos son personas humanas. Si no te quieren responder, créeme que no te van a responder. Y bueno, para terminar, decir que todavía recibimos un último correo. En este caso fue un correo de Zach, fue el último que nosotros nos pudimos intercambiar con él, el redactor de Forbes. En él decía que incluso para lo que viene a ser la propia revista Forbes, incluso para lo que él estaba acostumbrado, el artículo que él publicó se había enterado que había tenido muchísima repercusión. Bueno, me mandó una captura, el móvil de Zach es sospechosamente alargado, así que voy a darle zoom un poco para que veamos más o menos la captura que me pasó. Pues mira, muchos medios. La mayoría de estos medios, como The Telegraph que estamos viendo, u otros muy conocidos, no contacté yo con ellos. Sí que fue realmente por decisión propia, entre comillas, por lo que realmente decidieron publicarlo. De esta manera, me gustaría remarcar el hecho de que aquí Zach no sabía el trabajo que nosotros hicimos después de él, así que nosotros aquí nos hicimos los sorprendidos. No me digas, tanta repercusión, wow. Le dijimos que en España había sucedido una cosa más o menos parecida, que también habían bastantes medios que se habían hecho eco de esto que le estábamos comentando con él. Y bueno, y ya está, y muchas gracias a todos por escucharme.